Bueno, si usted es nuevo, yo no soy un sacerdote, soy un padre de familia, pero quiero que se salude, hermano, salude a su hermano que tiene ahí a su costado. Y si por ahí tiene algún enemigo, vaya también, lo saluda. Porque hay para los amigos y hay para los enemigos. Salude a su hermano. Dígale bienvenido, bienvenido esta mañana a este lugar, casa de oración, iglesia, templo. Bueno, nosotros simbólicamente le ponemos nombres. Decimos, vamos al templo. Templo no es. Si buscamos las características de los templos de Israel, no es templo. Vamos a la iglesia, iglesia no es, porque iglesia somos nosotros. Cada persona es iglesia. Pero es una casa de oración, pero simbólicamente, si le dicen templo, le dicen iglesia, usted ya entiende, ¿no? Que es siempre la casa de oración al Señor. Gloria a Dios. Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Amén. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? ¿Puede darle un grito de júbilo al Señor fuerte? Grito. Yo no dije que batiera las manos, yo dije grito de júbilo. A nuestro Dios. Israel era reconocido porque era muy bullicioso. Israel hacía mucho rumor. Le gustaba hacer rumor, aunque con un poco de orgullo, pero le gustaba hacer rumor. Pero el rumor no era porque ellos querían hacer rumor, le gustaba celebrarle a Dios. Las naciones vecinas se asustaban cuando escuchaban a Israel. Fíjese que la gran ciudad de Jericó, que predicábamos el domingo pasado, que le habían construido estratégicamente, le habían mandado a construir los muros para que, por cualquier ataque, pero cuando los espías llegaron a Jericó, Rahab, la mujer que los hospedó, les dijo que esos muros habían sido construidos por causa de Israel, porque le tenían miedo a Israel. Entonces el mundo, nosotros somos un tipo de Israel, la iglesia del Señor es un tipo, ¿verdad? A veces se identifica como el Israel espiritual de Dios. Entonces en nosotros fluye el poder de Dios. El pacto de Dios es vigente con la iglesia de Cristo. Él nos llenó de su Espíritu Santo y esa llenura del Espíritu Santo ha hecho que nosotros seamos temibles. No a las personas, en aquel tiempo eran las naciones, ¿verdad? A las personas. Pero hoy nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hoy nosotros tenemos que ser temibles ante Satanás. Amén. ¿Sí, hermano? ¿Me explico? ¿O está de acuerdo o en desacuerdo? Pero tenemos que ser temibles a la adversidad de Satanás. Ayer, predicándole a los hermanos, le decía que el cristiano no es amenaza para Satanás hasta que es bautizado con el Espíritu Santo. Jesús inicia su ministerio al ser bautizado, desciende el Espíritu Santo, el Padre habla y dice: este es mi Hijo amado, y el Espíritu le impulsa al desierto, y estando en el desierto, porque fue llevado por el Espíritu para ser probado, y estando en el desierto se le presentó el diablo para ser tentado. La prueba viene de Dios, la tentación viene del diablo. Recién a los 30 años Jesús se convierte en una amenaza para las huestes malignas. No solamente estaba Satanás, estaban las fieras. Ahí podemos incluir toda la fuerza de maldad con las que Satanás opera. Pero Jesús había sido ungido por el Padre y el Espíritu le llevó al desierto, y el Espíritu de Dios es el que nos da a nosotros autoridad y poder. El diablo no nos tiene miedo porque somos cristianos. El diablo tiene miedo a un cristiano lleno del Espíritu de Dios. Si no está lleno del Espíritu de Dios, no es amenaza para Satanás. No hay guerra, no hay nada. Pero si el Espíritu de Dios está activo, la llenura en nosotros,
entonces nosotros somos una amenaza para el diablo. Entonces hay batalla, hay guerra, hay luchas, hay tantas cosas, pero cuando usted está con el Espíritu de Dios, entiende que es parte de la vivencia por pertenecerle al Señor. Entonces la iglesia llena del Espíritu Santo está siempre en guerra contra Satanás y no permite que ninguna mosca se le asiente. Cuando hablo de mosca, hablo de ningún espíritu maligno, ninguna peste se le puede pegar. ¿Por qué? Porque no le agrada al Señor. Gloria a Dios. Quiero que abra su Biblia esta mañana en Malaquías capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Pero vamos a leer del 13, hermanos, hasta el 18 para tener claro el contexto de estos dos versículos en los cuales vamos a estarnos basando. Nos vamos a basar en el versículo 16 y 17. Malaquías 3. Malaquías, hermanos, es el último libro del Antiguo Testamento. Está antes de Mateo. Ahí se termina el Antiguo Testamento. De Malaquías a Mateo pasaron 400 y algunas fracciones de años, que se le llama el silencio de Dios, porque Dios no habló. 400 años no habló Dios. Y quiero decirle que en los 400 años que Dios no habló, Israel siguió celebrando culto a Dios y haciéndole fiesta a Dios, haciendo todos los rituales, y Dios no estaba. Por eso es que el estar en un lugar para celebrarle culto a Dios, tenemos que asegurarnos de que Dios esté. Y que cada vez que nos presentemos a Dios, acá adentro sintamos la convicción de que Dios estuvo ahí y Dios me habló. Porque si no, no sirve de nada. Vamos a leer el versículo 13, lo tiene, ¿verdad? Ahí en la parte de arriba, de repente, si tenemos la misma versión, le aparece diferencia entre el justo y el malo. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, acá encontramos una pregunta sarcástica de Israel, muy común en la vida de nosotros los cristianos. Porque ellos responden y dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos hecho? ¿Habéis dicho? Jehová responde y dice, ¿habéis dicho? Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos a orar, hermanos, y a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos ilumine con su poder para poder exponer su palabra y abrir nuestros corazones para que su palabra encuentre un espacio y se quede ahí. Oramos, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Señor, te damos toda honra y te damos toda gloria,
solamente a ti. Esta mañana, Señor, hemos clamado, hemos pedido, Señor, que tú te glorifiques, que tú te exaltes en cada vida, en cada persona, Señor, que está en este lugar, y que tú te glorifiques, Señor, sanando cualquier clase de enfermedad en los cuerpos, y que tú, Señor, liberes toda vida oprimida por cualquier espíritu maligno, y que pueda romper toda cadena de esclavitud, de vicio, Señor, que tenga atrapado, que atrape a las personas y que sean libres esta mañana por tu poder, Señor, por el poder de tu palabra, y que las almas se rindan a tus pies, Señor, reconociendo que tú eres el Dios verdadero, el único Dios grande y poderoso, digno de toda alabanza y de toda adoración. Gracias por este momento, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. A ti la gloria, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, hermanos. Puede ubicarse en su asiento y no deje de alabar y de glorificar el nombre del Señor. En este lugar es un lugar dedicado para alabar a Dios. Si usted quiere gritar, grite, hermano. Usted quiere decir gloria a Dios, diga gloria a Dios. Quiere decir aleluya, diga aleluya. Es el lugar para poder expresar a Dios la gratitud de nuestro corazón. Si de repente a alguien no le gusta, pues poco a poco se va a ir acostumbrando y le va a gustar. Siempre dicen que había un muchacho pentecostal. Los pentecostales somos muy rumorosos. Y entonces él llegó a una iglesia medio bautista, con respeto, ¿verdad? Pero los bautistas no hacen mucho rumor. Entonces no aplauden, no hacen nada. Pero el hermano era pentecostal. Y entonces cuando el pastor predicaba, él, gloria a Dios, y la gente estaba molesta. El pastor también. Entonces reunió con la asamblea de la iglesia y dijo, ¿qué hacemos con este hermano? Y un diácono se había fijado, no es que le gustaba criticar, pero se había fijado que el hermanito no tenía zapatos. Y entonces dijeron, ¿qué le parece si le compramos un par de zapatos? Pero le decimos que le damos esos zapatos, pero que él durante el culto esté silencio. Y entonces bajo esas condiciones le dieron el par de zapatos nuevo al hermano, ¿no? Y el domingo llegó con zapatos nuevos. Y cuando el pastor comienza a predicar y él quiere decir, ¡ay! Y se veían los zapatos. Y otra vez se le veían los zapatos. Hermano, a medio culto se sacó los zapatos, dijo, con zapatos o sin zapatos, gloria a Dios, aleluya. Y continuó alabando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no deben haber objeciones, hermano, no deben haber oposiciones ni nada para poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Este es el lugar para que usted pueda alabarle. Vivimos en un país, en una cultura donde usted en su casita, en su apartamento, donde vive, no puede hacer rumor porque se enoja el vecino de abajo, de arriba, del costado, acá, por donde quiera está. Y uno tiene a veces que hasta quitarse los zapatos y ahí uno alaba al Señor en voz baja, ¿no? Para que no, con silenciador. Pero acá no, puede alabarle, amén. Bendito temor de Dios, ese es el tema de esta mañana, bendito temor de Dios. Lo estuvimos exponiendo parte de ello también el día jueves, de el hombre bienaventurado que parte con este temor a Dios. Entonces le decía que en estos versículos que nosotros hemos leído encontramos una pregunta sarcástica del pueblo de Israel, ¿verdad? Que se la presenta al Señor. Entonces ellos le dicen al Señor, ¿en qué te hemos ofendido? ¿En qué hemos hablado mal de ti? Y es que cuando leemos los versículos anteriores nos damos cuenta que esta pregunta surge porque Israel se encuentra dolido, está herido, hermano, están ofendidos con Dios. ¿Por qué? Porque resulta que Dios les ha
amonestado. A través de los profetas Dios amonestaba a Israel, y lastimosamente cuando la iglesia o cuando los cristianos comenzamos a caminar mal con Dios, las exhortaciones para nosotros, aunque son exhortaciones justas de Dios, porque Dios no es que viene, no tiene ganas de estarnos regañando ni ofendiendo, nos viene a exhortar. La exhortación tiene que ver con, tiene un fin. El fin es que el hombre pueda escuchar y pueda cambiar su camino, se pueda volver a Dios. Pero cuando el hombre se está apartando de Dios, la exhortación, que tiene un fin bueno, se vuelve, hermano, como una especie de acusación. Entonces Dios les había exhortado de su lealtad, falta de lealtad, y su incredulidad y frialdad de su amor hacia Dios. Son muy pocos los cristianos que les gustan las predicaciones acompañadas de exhortación, porque no se congrega, porque no ora, porque no ayuna, porque no lleva una vida de servicio. Hay personas que cuando este tipo de exhortaciones vienen predicadas de los púlpitos, ellos se sienten incómodos, se sienten mal, se sienten acusados, y entonces se ponen molestos, rojos, cambian color, y algunos cuantos ya los he visto levantarse a medio culto e irse, porque nos molesta que nos digan la verdad. Y imagínense, tenemos la tendencia, porque cuando el hombre se está apartando de Dios, tiene la tendencia a reaccionar. Por eso es que ayer le decía a los hermanos, ¿qué es lo que nos da carácter de resistencia y que deja reflejado que nosotros somos cristianos? Es el Espíritu de Dios. Porque es el bautismo o la llenura del Espíritu Santo a la que nosotros nos da un equilibrio de vida para poder resistir a todo lo malo que pueda venir contra nosotros. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos: quedaos en Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús le da esa recomendación a los discípulos? Porque la iglesia de Cristo, sin la llenura del Espíritu Santo, no logramos resistir a nada. Nosotros somos frágiles, somos sencillos, estamos, hermanos, dispuestos a reaccionar. Si ya la esposa dice algo en casa, el esposo sale peor. Si los padres quieren corregir a los hijos gritan más que los padres. En la iglesia se da igual. Si el pastor va a exhortar, ellos van contra el pastor porque no se puede resistir al consejo. Porque lo único que nos da el equilibrio de vida es la llenura del Espíritu Santo. Porque es la que trae el fruto del Espíritu y trae en sí misma la mansedumbre en la vida de la persona, que aprende a aceptar los tratos de Dios, sean buenos o sean malos. Pero por eso es que Jesús le dice: cuando sean llenos del Espíritu Santo, entonces ustedes me podrán ser testigos. La expresión de ser testigo es: entonces tendrán carácter para no botar el testimonio. Porque nosotros somos capaces de botar el testimonio. Por eso hay una frase común en la iglesia: cuide su testimonio, cuide su testimonio. Y cada vez que lo ven a uno, cuide su testimonio, como que si uno lo quiere perder. Pero es verdad, porque estamos propensos a perder el testimonio. Y cuando hablamos de testimonio, estamos propensos a quedar mal, a hacer una bruta figura, como se dice en italiano, ¿verdad? Y que la gente diga: chanfle, nunca había visto al hermano reaccionar así. Yo lo había visto siempre en la iglesia, muy ungido. Nunca había visto que reaccionaba así la hermana. Cuando las personas de nuestro entorno se quedan admirados por nuestra manifestación, entonces nosotros perder el testimonio es perder la buena conducta que se tiene a través de la llenura del Espíritu Santo. Porque esa es la que nos hace honrar a Dios. Entonces de repente nos provocaron, pero usted decidió mejor retirarse, callarse, irse. Eso honra a Dios. Y entonces la gente ve y dice:
guárdate. Buen cristiano. Eso es buen testimonio. Pero no se puede obtener eso, mi hermano, si nosotros no mantenemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque si no estamos llenos, entonces no resistimos la provocación. Así que generalmente, comúnmente, como usted lo conoce, cuando nos volvemos carnales, nosotros no estamos en grado de resistir. Por eso es que en las iglesias entramos en crisis, porque todos los cristianos hemos pasado en crisis. Y a veces pensamos que el pastor tiene un plan de ataque para nuestra vida, o que en esa iglesia los líderes tienen un plan de ataque para destruirme, o los hermanos que están ahí vienen a los cultos con ese plan de hablar de mí para destruirme a mí. Pero no es ni el pastor, ni el liderazgo, ni la iglesia. Es que el cristiano va en degrado y se va volviendo carnal, 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 hasta el grado que él percibe todo lo que viene en contra de él. Y así las personas terminan aún alejándose de Dios. Por eso es importante que nosotros estemos calibrados con el Espíritu Santo de Dios, para poder resistir a cualquier ataque del diablo. Y si no es el diablo, puede ser tu hermano. Pero usted tiene que estar en grado de resistir. Amén. ¿Sí? Bueno, dele gloria a Dios entonces, hermano. Porque eso es parte de la bendición. Eso es parte de lo que Dios nos da. Entonces fíjese, tenemos la tendencia a defendernos, ¿verdad? A presentar objeciones cuando las cosas vienen en contra de nosotros entre humanos. Pero a veces llegamos hasta el grado, hermanos, de venir en contra de Dios. Por eso es sarcástica la pregunta de Israel. ¿Qué hemos hablado de ti? Ahora, Dios tiene una característica, ¿verdad? Divina, y que es la omnisciencia. ¿Qué significa la omnisciencia? Que Dios lo sabe todo. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, tiene oídos para oír. ¿Y quién le dijo? No, Él está en todas partes. Pero pastor, yo a veces no lo hablo, lo pienso. Él discierne lo que está dando vuelta en nuestra cabeza, lo que los hombres están pensando. Dios lo sabe todo. Pero habemos cristianos que llegamos hasta ese nivel de sarcasmo, de pretender justificarnos delante de Dios. Yo no hice nada, yo no dije nada. Porque estamos acostumbrados que delante de las personas presentamos las excusas para quedar bien. Delante de Dios no se puede. Y es que estaban molestos. ¿Por qué? Porque Dios les exhorta. Es importante que este Dios de amor, este Dios de bondad, este Dios de misericordia tiene un plan específico, hermano. El plan de Dios es rescatarnos. Él no quiere que nadie se pierda. Yo estaba meditando en la palabra de Dios y siempre me conecto con la vida de la gente, ¿verdad? Porque la gente cree que Dios anda con un palo buscándole para ver que a la hora que él cometa algo malo le pega un leñazo. Te va a castigar Dios, te va a castigar Dios. Dios no quiere castigar a la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Dios lo que quiere es salvarnos. Y cuando ve que el hombre falla y se aparta, Él tiene un plan de rescatar, de hacer volver a esa persona. Los hombres desechamos, Dios no. Mire, durante Dios no levante su iglesia, hermano, el plan de Dios es rescatar al perdido. Es volver al que se desvía. Es traerlo de nuevo al redil, al que se aparta. Ese es el plan de Dios. No es que se apartó, que se condene. Dios no quiere condenar a nadie. La condenación la va buscando el hombre solo. Y aún buscándola nosotros solos, el plan de Dios está vigente. Él va en busca. Él va en busca. ¿Por qué la parábola de la oveja perdida? ¿Qué culpa tiene Dios que la oveja se perdió? No se perdió un mundano, se perdió una oveja. Estamos hablando de un cristiano, no de un inconverso, de una persona que estuvo en la iglesia y se fue. Y no es culpa de Dios. Pero el plan de Dios no puede quedarse sin accionar.
Entonces el plan de Dios es que si se aparta, Él va en busca de esta persona. Usa muchos medios, ¿verdad? A veces puede llegar con palabras dulces y a veces puede llegar con palabras de exhortación. Pero en eso nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios nos va a exhortar con el fin de que nosotros volvamos. Ahora dice la Escritura que Israel presenta, ¿verdad?, esta demanda ante el Señor y le dice que en qué, o sea, de lo que Dios le estaba hablando es que Israel era desleal. Fíjense que en la época del ministerio terrenal de Jesús, ¿verdad?, la mayor parte del pueblo continuaba con su vida religiosa hipócrita. La homilía del culto se puede volver una religión hipócrita. Y creo que en un porcentaje muy alto de la iglesia, nosotros pertenecemos, vamos y hacemos, pero de una manera hipócrita. ¿Por qué hipócrita, pastor? Porque cuando las personas viven una vida a medias, puede cumplir con toda una actividad de iglesia. Un músico puede estar sonando en pecado, un predicador puede estar predicando en pecado, un servidor puede estar sirviendo en pecado. Durante nadie lo sabe, sigue funcionando igual. Y esa persona en esa condición es hipócrita, porque sabe su condición. No hay ninguna persona que sepa su condición y que no la reconozca. Lo sabemos. El problema es que estamos acostumbrados que durante no lo saben los demás, nosotros podemos sobrellevarlo. Pero delante de Dios está todo al descubierto. Y lo único que sale a luz ante Dios de esa persona es la hipocresía. Entonces, cada vez que en nuestra condición carnal pecadora venimos a servirle a Dios, todo, por muy lindo que nosotros hagamos las cosas, lo único que Dios ve dice, pero qué hipocresía. En vez de que Dios reciba lo que nosotros le damos, hermano, Dios está viendo nuestra justicia, la condición en la que nosotros estamos. Esa es parte de. Entonces, en el tiempo de Jesús hubieron multitudes que seguían al Señor. Se recuerda que en una de las más famosas es que Jesús toma una barca y se va para el otro lado, ¿verdad? Y las multitudes le van siguiendo. ¿Sabe por qué? Porque recién había dado de comer a más de 5,000 personas. Y cuando llegan al otro lado, ay, papito, ¿dónde estabas? Te estábamos buscando. Con esas palabras melódicas. Es que nosotros somos muy líricos. Cuando nos encontramos en los templos, nosotros somos muy líricos, hermano. O sea, adecuamos hasta las palabras, papito hermoso, santísimo y excelentísimo, Padre mío. Y el Señor de arriba dice, ¿sabes por qué me busca? Por interés. A ellos les dijo, mire, déjense del protocolo, ustedes me siguen porque les di de comer. Por eso andaban detrás de él. Y es que mire, si nosotros seguimos al Señor, nosotros la pasamos bien, hermano. Pero el hecho que la pasemos bien no quiere decir que nuestra salvación está vigente. O sea, lo que Dios quiere no es que yo pase comiendo 4 veces al día acá en la tierra. Lo que Dios quiere es que yo tenga una buena relación con Él. Y que mantenga acá, hermanos, en mi mente y en mi espíritu y en mi corazón el principio de la salvación. Y para eso tiene que mantenerse una relación con Dios. Si no, todo es hipocresía. Por eso le dije que de Malaquías a Mateo, 400 años, los judíos siguieron haciendo culto. Bueno, lo siguen haciendo todavía hoy. Y la Biblia dice que están apartados de Dios. ¿Por qué dice Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo? El que está a la puerta no está adentro, está afuera. Y está llamando a la iglesia. ¡Ey! ¿Hay alguien adentro ahí? Sí, Señor, acá estamos todos. Bueno, si me quieren, salgan. Entra tú, Señor. No, yo ahí no hay espacio para mí.
Estamos hablando de la condición cuando una iglesia, cuando un pueblo, hermano, se aleja de Dios y no quiere a Dios porque queremos solo lo bueno de Dios. Por eso es que Job en una de sus exhortaciones dice, ¿podremos recibir solo lo bueno de Dios y no lo malo? Bueno, pues Job está pasando su peor prueba. Y todavía en esas condiciones exhorta a la humanidad a que de Dios puede venir lo bueno, como viene también lo malo. Amén. Entonces, hermanos, es importante entender para que nosotros podamos ver. Y yo en estos dos versículos del 16 al 17, hay tres cosas importantes, ¿verdad? Acerca del pueblo, de parte, quizás no de todo, pero de parte del pueblo de Dios, o sea, del pueblo de Israel en aquel tiempo. Hoy, en medio de la iglesia, porque se funciona casi similar al pueblo de Israel, y a veces hay estos dos bandos, pero hay reacciones buenas, hay características buenas que se pueden sacar. Entonces dice el versículo 16, entonces los que temían a Jehová, o sea, cuando Dios responde, porque ellos dicen, ¿qué hemos hablado mal nosotros de ti? A ver, mucha, ¿tú has hablado? Yo no. ¿Tú? No. ¿Usted? No. Levanten la mano los que no han hablado. Amén. Yo se lo narro así porque así pasa en la vida natural, en la vida normal, ¿no? Entonces Dios tiene que responder y dice, no, si ustedes han dicho esto. ¿Sabe que a mí me ha sucedido de personas que me dicen, pastor, yo tanto que le sirvo al Señor y yo veo que mi vecino, que no es ni cristiano, le va bien? Porque eso es lo que está diciendo Israel acá. Miren, los que no le sirven al Señor, le va bien. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué separarse para Dios? Si al final la gente sin Dios está mejor que nosotros. Lo que no entendemos, que las cosas no funcionan como nosotros pensamos. Las cosas van a través de un tiempo progresivo establecido por Dios, donde a todo mundo se le va cumpliendo su tiempo y va recibiendo lo que recibe. O sea, usted no hace algo malo hoy y el Señor lo mata hoy. Hay adulterios que se vienen a descubrir a los 4, 5, 10 años en la iglesia, y otros que nunca nadie se dio cuenta. ¿Desde cuándo pecó? Desde hace 4 o 5 años. ¿Y Dios no la ha matado? No, no. Pero sí ha comenzado a ver en su vida una serie de cosas negativas. Todo va encajando en el tiempo de Dios. Es hermanos, una ¿cómo se le llama? A ver, mecánicos, ayúdenme. Este piñón que va engranando ahí, ¿verdad? Y que va cayendo. Todo va en el tiempo de Dios. Todo va apareciendo ahí, normal. Por eso es que dice, Dios es lento para la ira. Lento. Pero la persona comienza a recibir lo negativo. Y lo comienza a recibir cuando ya no se recuerda de lo que hizo. Dice, ay, ¿por qué? Dice, ¿por qué me está pasando esto si yo no he hecho nada ayer? A ver, vámonos. Antes de ayer. En este año, hermano, estamos en marzo y yo no he hecho nada. Ahora que me recuerdo ni el 2018. Pero ¿qué hay del 2017, del 2016 y del 2015? Que son cosas que de repente las hicimos y nos hemos olvidado. Y cuando nos olvidamos es que nosotros entramos en ese peligro. Ahora, vea, entonces todo va engranando. Por eso es que cuando Dios lo presenta así, ¿qué dice el Salmo 1? O sea, bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a la corriente de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Punto. Ese es el bueno. No así los malos,
que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, acá viene el juicio. Déjalos que vivan en el mismo tiempo de los justos. Ahí van todos, hermanos. No lo mata ya el Señor, pero por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, el evaluar injusticia o justicia está todo en el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo. Va a llegar el tiempo donde Dios aparta al justo y aparta al injusto. Entonces no veamos hoy con nuestros ojos quién le va bien, sin servir, sin buscar de Dios. No, porque ese que no está buscando de Dios, aunque hoy le vaya bien, viene el día de juicio, cuando Él no se levantará. Porque al sonar las trompetas, todos se levantarán. ¿Por qué? Porque cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitan. Los que mueren sin Cristo, no. Ellos siguen todavía por 1007 años volando espalda hasta la segunda resurrección. Entonces hay un tiempo específico por Dios. Entonces Dios ve eso, Israel ve estas cosas. Vea, la primera, la reverencia, ¿verdad? Leíamos ahí, los que temían a Jehová. Decía el jueves, hermanos, y de repente ustedes también lo saben, la reverencia no es miedo. No es una vida de miedo con la cual nosotros tenemos que vivir. Aún es muy diferente al temor que los esclavos tenían, y si hay todavía tienen, ante su amo. ¿Por qué es diferente? Porque el esclavo obedece por obligación. Entonces el esclavo puede ser malvado. El esclavo puede estar planeando matar a su amo. El esclavo puede tener un corazón, hermano, sucio. Pero cuando está delante del rey o delante de su amo, él se somete. Ese es miedo. Cuando los cristianos tomamos una vía pensando en servirle a Dios como un esclavo, entonces ¿qué es lo que hacemos? Para nosotros hay lugares, hay tiempos específicos, pero fuera de esos tiempos y de esos lugares, yo puedo vivir como quiero. Durante el reino me ve, puedo hablar aunque mal de él. Las naciones que viven con un dictador son así. ¿Usted cree que los pueblos creen? Usted ve a los dictadores. Ahorita tenemos, ¿verdad? Una nación en Sudamérica con manifestaciones en las calles. Y uno puede ver, si allá hay hambre, si allá hay pobreza, si allá hay que, ¿por qué esa gente sigue a ese hombre? Porque si no lo sigue, le mandan a dar a usted y a toda su familia. Entonces cuando hay un dictador, la gente es leal porque le tiene miedo al sistema duro que ese dictador ha puesto sobre las naciones. No lo sigue porque usted lo respeta. En cambio, en Dios es diferente, porque cuando hablamos de tener temor a Dios, es tener respeto a Dios. ¿Cuántos respetan a sus padres? ¿Sí? ¿De verdad? Entonces cuando le toque hablar de algún problema suyo con algún amigo, nunca hable de sus padres. Porque usted lo que tiene miedo, si no les dice a ellos, lo que tiene es miedo a ellos, no respeto. Yo no hablaría mal de mi padre ni de mi madre fuera de ellos. Y si alguien habla en mal, no me gustaría. Y si fuera mundano, les enseñaría a no hablar mal. Ah, pero que tu papá es malo, puede ser malo, pero es mi padre. O es mi mamá. Entonces hay respeto.
Y ese es el temor que debe tener el cristiano hacia Dios, el temor reverenciar. Yo tengo reverencia a Dios, no solamente cuando estoy. Por eso le dije que la gente tiene lugares específicos. Dice, hoy, dice, ¿qué me voy a poner? ¿Para dónde es que voy? Porque la gente no sabe ni cómo vestirse, porque tienen ropa para su vida normal. Termina el culto y ahí están en los baños ya cambiándose. Esa vida doble es complicada llevarla, hermano. Tarde o temprano te quedan los pies detrás, porque la mentira tiene pies largos y queda descubierto. Usted no tiene complicación para qué ponerse. ¿Por qué? Porque toda la ropa que tiene ahí es adecuada para su carácter de cristiano. Yo he visto gente correr. Hoy casi no giro en Milano, pero los primeros años que estábamos en formación de la iglesia, yo era un poquito más duro. Y entonces, y yo giraba mucho en Milano, y yo veía los hermanos, y cuando veían el furgón blanco, yo lo veía perderse entre el pueblo. Yo soy vergonzoso para eso, porque si alguien veo que va en dificultad, no le voy a hablar ni le voy a saludar para no hacerlo sentir mal. Pero ¿qué necesidad tiene un cristiano? O sea, si usted se viste para honra de Dios, ¿verdad? Acá, afuera, ¿usted qué problema tiene encontrarse con el pastor allá afuera? Yo me he encontrado con personas, ¡hey, pastor! ¡Pastor! En medio, allá en el Duomo, en medio de la, ¡pastor! Para ellos es una alegría ver a su pastor ahí. Pero para otros, Dios me ayude, con Dios me guarde. ¿Por qué? Porque hay ropa específica para venir a la iglesia. No debería de existir eso. Usted debe vestirse normal. ¿Por qué? Porque reverenciar y respetar a Dios, Dios no se queda en este lugar cuando usted se va. Dios también va con usted. Dios no tiene ojos solo para este altar. Dios tiene un ojo para ver a todo el mundo. Entonces el temor a Dios no es porque Él me ve o porque Él está. El temor a Dios es porque Él es el Dios que yo amo. Y sé que me lo voy a encontrar. Y el respetarlo y el honrarle, hermano, es parte de este temor que yo tengo a Dios. Si el temor fuera una frase que dejara de ser frase y fuera una especie de principio que nosotros cultivemos en nuestro carácter, entonces los cristianos pararíamos de andar huyendo de Dios. Nos gustaría encontrarnos con Dios. Fíjese que Dios le dice a Moisés: mañana quiero que subas al monte porque voy a hablar contigo. Pero ninguno del pueblo se acerque al monte, ni los animales. Entonces parece que Moisés va y le dice: ¿alguien de ustedes quiere venir conmigo? No, ve tú solo. Porque dice que todo el monte ardía de la santidad y la gloria de Dios. Entonces, fuera persona, fuera animal que tocara el monte, era expulsado. ¿Por qué era expulsado? Porque la persona no estaba en condición de acercarse a Dios. Y eso es una cosa vigente hoy. El hombre va, hermano, llevando el arca y ve que el arca se va a caer. Él pone la mano y se muere. Porque no son las cosas que queramos hacer para Dios, es cómo estamos para servirle a Dios. Es una gran diferencia. Uno tiene ganas de hacer muchas cosas para Dios. La demanda de Dios es: ¿en qué condiciones estás? Porque Dios no es que te quiere matar. La cosa es que Él es santidad. Y todo lo que no es santo
Es como que usted hable con el fuego y dice, mira, voy a meter el dedo, pero por favor no me quemes. El fuego le va a decir, yo soy fuego, caro mío, si te metes te quemo. Usted no se puede bañar con agua seca. Se mete al agua, se moja. O sea, no podemos hacer un contacto con la santidad de Dios sin ser santos. ¿Por qué? Porque la santidad quema, destruye y desecha. Y ese es el problema, cuando no logramos entender que nuestra vida debe ser una vida práctica 24/24. Entonces se practica la falsa, la religiosidad y la mística, ¿verdad? La gente, así nos enseñaron, aunque yo crecí así. Si usted va a desempeñar un privilegio en la iglesia, esa semana usted tenía que ayunar, que orar, solo esa semana, para que ese privilegio fuera aceptado por el Señor. Pero ¿quién enseña eso? Si los privilegios son para la gente que vive practicando santidad. O sea, el ayuno y la oración tiene que ser un devocional de la persona, que lo tiene que estar haciendo constante para no descuidar su relación con Dios, pero no es para desempeñar o servirle al Señor, ¿no? Entonces la gente usa una mística enfermiza, ¿verdad? Porque hasta acá está todo bien, pero ahí, hermano, mira, ahí está el Señor. Ahí yo subo, hermano, mire. Ay, cómo se siente el calor acá. Es mística. Está bien que usted tenga reverencia a Dios, pero no solo acá. Entonces la gente sube acá. Hay que estar acá. Cosa seria, hermano. No, cosa seria es que usted está desempeñando un privilegio para Dios. Cosa seria es su vida. Entonces usted va, ay, santo. Hoy sí, hermano. Hoy, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? Hagamos lo que queramos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted vive para Dios, no es el lugar el santo, usted santifica. Usted. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque es usted el ungido. Y lleva eso. Pero eso es parte de que la persona tiene que saber que la vida de cristiano es una sola cara. Y debe tener temor a Dios donde quiera que va, donde quiera que está. No está el pastor, no están los hermanos, no está papá, no está mamá, no hay nadie. Está Dios. Él te ve. Jóvenes, Él los ve cuando están en clase con sus compañeros, porque ahí fuman, porque ahí se gritan, porque ahí dicen palabras vulgares y ahí no hay nadie que les pueda decir nada. Pero el sábado están uniformaditos acá, porque dice el Señor que el que no se santifique se lo va a comer achicharrado. Ay, hermanos, esto es poderoso. No sirve de nada. Necesitamos ser conscientes. Esto tiene que ver mucho, hermano, con el temor. Entonces los que temían, ¿a quién? A Jehová. Lo reverenciaban, lo respetan. De eso habla la Biblia, ¿verdad? Que es un principio, hermano. Y no solamente porque si usted lo respeta, si usted lo reverencia, usted lo obedece. Porque termina con obediencia. Usted lo obedece. ¿Sabe los grandes hombres de Dios? Obedecieron a Dios. Porque la mejor manera de demostrar el temor a Dios es cumplir la orden que Dios nos dio, tal como Él lo dijo que hiciésemos. Por eso las iglesias y la teología enseña visión. Una persona que tiene un ministerio o tiene un don, tiene que tener la visión de lo que va a hacer. Y es la orden de Dios. Porque si no, nosotros somos complicados, ¿verdad? Fíjense que si hablamos de evangelismo, dice, ¿dónde tenemos que evangelizar, hermanos? En todas partes. A mí me da ganas de hablar acá, hablo acá. Y la Biblia enseña que Pablo tuvo prohibiciones del Espíritu en algunas ciudades. Pero ahí había gente necesitada, pero Dios no quiso que él fuera. O sea, Dios no amaba a esa gente
Dios podía tener otro evangelista. Dios puede tener otro plan. Pero el plan para Pablo no era que entrara ahí. Entonces, cuando nosotros no tenemos visión, entonces los líderes de las iglesias, dice, hermanos, ¿qué le parece si le oramos al Señor por un horno, ¿cómo se llama? Para los huérfanos, ¿no? Orfanatorio. ¿Por qué no ponemos, hermano, un centro para prostituta? ¿Por qué no ponemos? Porque es parte del amor de Dios. Bueno, es parte del amor de Dios, pero a mí no me mandó a hacer eso el Señor. A mí me mandó a hacer algo específico. Y todo cristiano debe saber lo que le mandó a hacer el Señor. No, nosotros podemos hacer muchas cosas. Tanto así que en América Latina nosotros somos oficios varios. Dice, profesión, oficio. Ah, mire, yo sé barrer, sé limpiar, sé trapearse, pongo inyecciones, pongo sueros. Se me han muerto algunos, pero... y si usted estudió alguna, no, yo la cambio. Somos tutofare. Y de todos esos, en ninguno pegamos. ¿Por qué? Porque tiene que hacer algo específico. En la obra de Dios tiene que hacer algo específico. Se pueden quizás auxiliar, hacer otras cosas, pero hay algo. Entonces, la obediencia tiene que ver con eso. Los hombres en la Biblia es porque escucharon lo que Dios les dijo que hiciesen, y cuando salieron de la presencia de Dios, que Dios no estaba más con ellos, ellos fueron e hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Ahora, fíjense que cuando Dios va a elegir el sustituto de Moisés, no va a buscar a otro más, sino que a Josué. Ahora, Josué no era servidor de Dios. Josué había sido servidor de Moisés. Él había sido obediente. Y Josué ya era el estratega. Moisés lo puso al frente de las tropas. Ya había peleado algunas batallas y había ganado. Pero dice que cuando Moisés lo enviaba a Josué, Josué iba y hacía conforme Moisés le había mandado hacer. Yo creo que Moisésito se equivocó en esto. Él nunca, ¿qué sabe de guerras después? Moisés era la estratega no militar, sino el legislador. El hombre que tenía un carácter que dictaba la ley, y eso era ley. Usted lo veía, ahí está Moisés. ¿Qué sabe Moisés de guerra? Decía Josué, pudo decir Josué, pero Josué no dijo eso. Hizo como Moisés le mandó hacer. Entonces nosotros no vamos por la vida haciendo lo que queremos. Necesitamos obedecerle a Dios. ¿Qué me mandó a hacer Dios? ¿Quiénes tienen esta característica que le dicen, vea don fulano, sí, quiero que vaya a tal parte. Ah, sí, ya sé, que le traiga, no, que me, ok, yo se lo traigo. ¿Qué le pidió? No sabe. Por eso es que en el ejército le llaman, venga para acá, y usted llega 6 pasos antes, 6 pasos por si el superior está enojado y le quiere pegar, usted tiene una distancia. Y uno dice, ordene. Y entonces le dice, quiero que vayas al Capolinia, me traigas 2 borrachos que estén allí, uno del pelo, otro en el hombro, que los traigas así y me los presentes acá. Ok, uno repite, ¿qué dijo él? Está bien, voy a ir al Capolinia a traer esos 2 borrachos, uno lo traigo del pelo y el otro me lo meto acá, con permiso me voy a retirar. ¿Por qué se repite la orden? Para que no se me olvide. Y cuando vengo, eso puede pasar 1 día, 2 días, 1 mes. Al mes yo vengo a informarle a él y le doy parte que fui a traer los 2 borrachos que estaban en el Capolinia, traje uno del pelo y me puse el otro al hombro y los tiré donde usted me dijo, cumplida la orden, retirarse. No se le olvida. Por eso se repite. Por eso la lectura de la palabra. Cuando los religiosos vinieron a Jesús y quieren cuestionarlo, Jesús los manda a leer la Biblia. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque son ellas las que hablan de mí. Yo les puedo decir lo que soy, pero no hay necesidad. Vayan a escudriñarla. Son ellas las que hablan de mí. Esa es la importancia de leer, releer, meditar.
Hermano, si la palabra no tuviera un contexto profundo, ¿qué dificultad tuviéramos los predicadores para ser pastores 20, 30, 40, 50 años con la misma Biblia? Si hay sermones que ya los prediqué hace 2 años, ya los repetí, ya son 4 veces que los voy diciendo, y siempre hay algo nuevo, porque se vuelve a leer, porque se vuelve a escuchar, y porque Dios le muestra ahí. Entonces la práctica de la lectura es lo que le da a usted retención para poder obedecer a Dios. ¿Dónde es que está escrito, hermano? ¿Dónde es que está escrito que hay que, en alguna parte lo he leído? ¿No se encontró con cristianos así? Por ahí lo he leído, en la Biblia está, ahí está. La Biblia dicen hermanos, que hay que ser manso, pero no menso, dice la Biblia. O sea, vaya a buscármelo en la Biblia, ¿dónde dice eso? No dice. Pero es que así lo escuchamos, o medio escuchamos, pero no nos paramos para reflexionar. Cada vez que usted escuche un sermón a un predicador, vaya, traiga su cuadernito, tome nota, vaya a su casa, páselo por la Biblia y pesque el error de ese predicador para desecharlo. Lo bueno, tómelo para edificación, porque yo no lo voy a salvar a usted si me cree todo lo que digo, aunque tengo el cuidado y el temor a Dios. Pero es usted el que tiene que escuchar la orden para no equivocarse cuando vaya a cumplir. ¿Sí, hermanos? Entonces dice temer al Señor. Es el temor, ¿verdad?, de los santos adoradores. Y es que si quiero adorar, debo temer. Adorar no es el ritmo lento. Con mi Dios yo saltaré los muros, ese aviamiento. Pero te amo, estoy adorando, hermano. No, usted está cantando en un ritmo lento. Adorar es una práctica de vida donde usted ha puesto su mirada en Jesús y dice: este saco no le gusta al Señor, fuera. Porque la adoración me está llevando a parecerme a Él cada día. Cada día. Entonces tiene que ver con mi vida. ¿Cómo le gusta al Señor? ¿Qué dice al Señor? Cuando le digo que tengo la vista en Él, es en la palabra de Dios, sus mandamientos, ¿qué le gusta? ¿Cómo quiere Dios que yo camine? ¿Cómo quiere Dios que yo viva? ¿Cómo quiere que guíe a mi esposa? ¿Cómo quiere que guíe a mis hijos? ¿Cómo quiere que guíe mi ministerio? ¿Cómo quiere Dios que yo me separe? ¿Qué es lo que? Y cuando usted va poniendo en práctica eso, usted se va pareciendo a Él. Si una persona adora a Elvis Presley, tú no estás en nada. ¿Te crees que solo tú eres famosa sonando? Es un americano muy famoso, ¿verdad?, que ya murió. Pero si los adoradores de Elvis Presley, entonces era el pelo largo y los vestidos extravagantes con los pantalones anchos y la guitarra y el corte de pelo hasta acá, la patilla que le llaman. Elvis Presley. Los de Michael Jackson eran diversos porque ellos se vestían de negro y ellos bailaban. Querían vestirse como él, querían bailar como él, querían cantar como él. Eso es adoración. Cada vez que usted se quiere parecer a alguien, usted está adorando a esa persona. Eso es adoración. Ahora, usted adora al Señor, no es cantar, es que usted lucha por parecerse a Él cada día. Entonces, hermano, el que teme a Dios lo hace porque quiere adorar. Porque las reglas de la adoración exigen que la persona viva con el temor de Dios, si no, no se puede acercar a Dios. ¿Quién irá al lugar santo? Limpio de manos. ¿Y quién habitará en el tabernáculo? El limpio de manos y el puro de corazón. No de labios, de corazón. Entonces, ese le dije, es el temor de los que quieren adorar. Entonces, para ese tipo de personas, le decía el jueves, la palabra de Dios o los mandamientos de Dios no son prohibiciones o negaciones. Es placer.
es gusto, es deleite. Porque en Él se deleita de día y noche. En tus mandamientos, escribía David, está mi deleite. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Entonces la persona que vive con temor a Dios no es una persona que cuando lee, dice el Señor que por favor no fume. Pastor, ¿usted cree que es pecado fumar? Porque yo tengo el espíritu de vampiro. Quiero fumar. Y la Biblia no dice que no hay que fumar. Y entonces la gente anda cuestionando lo que Dios. Cuando la gente entra en esa dificultad, llega el tentador. Porque por ahí andaba Eva en el jardín donde tenía todo y afuera no había nada que desear, pero de repente comiéndose un rico manguito, pero y cuando Satanás vio esa intención, se metió en la serpiente. Chao. Era italiana. ¿Cómo te llamas? Ay, yo me llamo Eva. ¿Y usted? Y yo Sata. Ella me voy porque tengo que cocinarle a Adán. Chao. El siguiente día regresó. Porque fíjese que cuando se habla de matrimonios, por ejemplo, si la esposa no encuentra afecto en la casa, entonces lo encuentra afuera. Entonces, allá en mi país existió un caso de estos, ¿verdad? La señora, en vez de que el esposo le diera afecto, le daba con afecto. Nunca le decía mi amor, nunca le decía mi preciosura, mi cielo, nunca le decía nada, qué hermosa eres, sino que gorda estás, qué vieja te has hecho. O sea, ella va, espera el bus. En mi país los buses tienen dos puertas, una adelante y una atrás. Se sube por la puerta adelante y el chofer, que no perdía tiempo, dice: ay, qué señora tan hermosa. Y ella, asustada, se fue hasta atrás. ¿Ha visto que con el reojo? Cuando llegó al lugar donde se iba a bajar, no se bajó en la puerta de atrás, se fue para adelante. Y no se bajaba esperando que el motorista, dicen los albanes, ¿cómo que si vendemos? El chofer le volviera a decir. Porque cuando no hay afecto allá, la gente lo encuentra afuera. Cuando comenzamos a perder de vista al Señor y ya no me satisface lo de Dios, entonces Satanás entra en función. Comenzó a hablar y le dijo: ¿cómo comes frutas, no? Son buenas. Ah, sí, son buenísimas, pero ya me cansé. ¿Ha visto que las personas se cansan de lo bueno y quieren probar otra? Por eso se separan los hombres, porque dicen: ay, es que mi mujer es acá, no me lava, no me plancha, y cree que la otra le va a planchar y le va a lavar. Ay, qué mala esa mujer, ¿no? Pero nunca le dice: si te vienes conmigo yo lo voy a hacer. No dice eso. Pero sí dice palabras que cautivan y que lo hacen caer en la trampa. Y así Eva, ¿verdad?, abre el diálogo. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Dice: no, Dios nos ha dicho que comamos de todo acá, nada más que hay dos plantas por ahí que no debemos comer. O sea, ¿qué razón tiene estarle contando al diablo lo que Dios nos ha dicho? El problema es cuando la persona comienza a sentirse incómoda, ya piensa puede recibir algo. Y así fue como Satanás le dijo: mira, sabe Dios que no vas a morir, sino que el día que tú comas será abierto tu entendimiento y tú serás como Dios. ¿De verdad? Sí, ven, te llevo el árbol, te llevo, vamos a ver. Y dice que cuando ella lo vio, nunca lo había visto de esa manera. Pero cuando lo vio con ese tipo de ojos, ya envenenado por las palabras de Satanás, vio que el árbol era bueno para comer.
Y dice que tomó y comió. Entonces Satanás aprovecha, hermanos, cuando nosotros comenzamos a sentir, ¿verdad?, no de placer o gusto o deleitarnos en Dios. Pero lo que es la reverencia a Dios, los mandamientos de Dios, para nosotros no son prohibiciones, son deleite. Desde los 13 años yo comencé a emborracharme, fumar, emborracharme, droga, pastilla. Llegué al ejército, drogas, pastilla, borracho, hermano, siempre. Hasta los 25 años parece que el Señor me rescata de esa vida. Le probé todo tipo de licor. O sea, a mí va a venir un borracho a decirme que el licor es bueno. No sé de dónde, hermano, pero eso no. Eso es horrible. Uy, usted se toma un trago de ese licor, entre más fuerte es, más le quema. Uy, uy. ¿Y eso es deleite? Para que la cerveza sea mejor debe ser más amarga. Y usted la ve el colorcito bien bonito. Bueno, tiene que comer algo dulce para amortiguar. Y las personas creen que eso es deleite. No, si de ahí vengo. Esto es deleite. Esto. Pero cuando esto de Dios comienza a perderse el sabor, entonces la persona comienza a ver para afuera. Y puede caer engañado o arrastrado por Satanás, porque la misión de Satanás es sacarnos del redil del Señor, sea como sea, del pelo de una uña, como sea lo que quiere sacarnos y tirarnos al montón, porque todo aquel que él saca es su cosecha, y la cosecha de Satanás va para el infierno. Por eso, hermanos, la importancia de que nosotros las cosas de Dios no sean, hermanos, no tiene que ser una prohibición, ni andar investigando. Decía un predicador: si el día que yo llegue al cielo me doy cuenta que hay cosas que no eran pecados, no me va a importar, porque al menos estoy en el cielo. Si hay cosas que yo me tengo que privar y no estoy seguro que son pecados, pero de repente me han dicho, yo no pierdo nada, gano. Recuérdese esto, hermano: el que tenga los mandamientos de Dios no son prohibiciones ni negaciones. La gente se cambian de las iglesias y a veces se van a otras y son liberales, y de repente usted la ve que eran diferentes. Ahí va el pastor por la calle, le dice: pastor, era un pastor salvadoreño, y está una hermana ahí, le dice: ay, pastor, le dice, qué malo usted. Si hubiera sido ecuatoriano, qué malito, pero qué mal. Encontré la verdad, pastor. Y el pastor le dice: la verdad que, fíjese que fui a las reuniones de los testigos de Jehová. Ay, pastor, es que usted me tenía engañada. Me decía que no hiciera esto, que no hiciera esto. Fíjese que ahí ellos me dieron la verdad y hoy soy libre. Y el hermano le dice: hermana, vive Dios, en cuya presencia estoy, que nunca le mentí y que la han engañado. La gente, cuando le entra el espíritu de libertinaje, cree que cambiarse de iglesia o ir a otro lugar encontró su libertad, y que acá somos anticuados, ridículos. Yo no tengo por qué estar engañando. Le digo lo que Dios demanda de nosotros y cómo tenemos que vivir. Todo lo que viene fuera de lo que a Dios le agrada no es libertad, es libertinaje. Y el libertinaje tiene que ver, hermano, con el deseo de los seres humanos, del livio de los seres humanos. Divertir. Recuérdese, no debe ser lo de Dios prohibición o negación, debe ser placer, gusto, deleite. ¿Por qué vienen a los ayunos todos los hombres de esta iglesia? Por fe lo digo. Los pocos todos que vienen
que de repente piden permiso en sus trabajos, que de repente no es que no les guste dejar de comer o de beber, no es que tengan tiempo de sobra, no, es que saben que consagrarse para el Señor, un deleite. Yo ayer le contaba a los hombres, porque yo tenía un apuntamiento a las 8 de la mañana para el día de ayer, el único día que el hombre podía, pero y yo digo, no, está el ayuno de los hombres, yo quiero estar ahí, de repente les ayudo a predicar. Entonces digo, no, llamé al hombre, ¿puedo llegar a las 2 de la tarde? Sí, no hay problema. Ok. Entonces digo, estoy en la iglesia, estamos en el ayuno y luego nos vamos. Me despierto a las 2 de la mañana con un frío, hermano, temblando. Y cuando me despierto a las 6, yo tengo fiebre y dolor de hueso. Y lo primero que viene, no voy, porque mi salvación la fiebre. ¿Estoy enfermo? No voy. Me levanté, quise prepararme. No, ¿cómo vas a ir así? Me senté en la cama de nuevo. No, así no se puede ir, estoy mal. Me siento más enfermo cuando pienso que tengo que ir. Hace una hora sentado ahí en la esquina de la cama. De ahí dije, no, porque estás sentado, estás enfermo, ve a acostarte. Me acosté de nuevo. No puedo ir. Pero como dentro de uno hay un deber de Dios. Y yo dije, no. Yo estar. Se me equipé, hermano, y ya vine por acá. Y ya aparecí, me dice el hermano, pastor, ¿va a predicar? Claro, si para eso vine, para predicar. Hermanos, ¿por qué? Porque no puedes estar tranquilo, porque cuando sabes que hay algo de Dios, es un deleite. Debe ser un gusto hacer todo lo de Dios. No es una privación, no es algo dañino de Dios, no, nos gusta hacerlo. Entonces, ¿por qué no ayuna? Es que me da hambre. No le tiene que dar hambre, le tiene que sentirse satisfecho. Yo estuve en una semana de ayuno hace años, hermano, y cuando iba a aparecer, hermano, yo no aguantaba porque le estaba pidiendo a Dios, Señor, ¿qué hago acá en mi corazón? No tengo dirección y tú me estás exigiendo qué hago. Voy al ayuno. Y estoy ahí, hermano, como al quinto día, yo sin tomar y sin comer ahí. Y como a las 7 de la noche, que mi estómago ha visto esos dolores que se vienen de... Entonces yo me estoy acostando y digo, no, me tiro de rodillas. Y le dije al Señor, si esta es tu voluntad, esto se tiene que ir. Le clamé al Señor, me acosté, me dormí y soñé. Estaba comiendo pollo frito. En aquel tiempo yo comía todo frito. Y estoy comiendo. Y cuando me despierto en la mañana, yo estoy sustento. Qué lindo es Dios, hermano. Porque cuando usted hace las cosas con Dios, o sea, Dios acude, Dios llega, Dios sustenta, Dios da. Y está Jesús en el desierto peleando con la fiera y Satanás. Y dice que Dios el Padre había enviado a los ángeles para que lo sustentaran, para que estuvieran con él, para que lo sostuvieran. Entonces vea que hermanos, el temor a Dios, entonces, ahí encontramos la reverencia. Esa es una característica de Israel. Otra, ¿eh? La atención de Israel, un pueblo muy atento. Y hablo de estos del 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan. La atención de este grupo de personas era pensar en el nombre del Señor. Dice, ahí donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo. Así dice Mateo 18:20. Donde 2 están reunidos en mi nombre, dice, en medio de ellos, ahí estoy yo. Entonces, ¿qué valor tiene, hermano, cuando dice pensó en el nombre del Señor? Cuando se piensa en el nombre de una persona, en aquel tiempo, el nombre de la persona reflejaba el carácter de la persona. Usted no se recuerda el nombre porque el nombre es el carácter de la persona que lleva ese nombre. No es el nombre que tiene caracteres, es la persona.
que caracteriza el nombre. Entonces por ahí en YouTube hay un video donde están bautizando a un niño, ¿no? Llevan a bautizar al niño y el padre le dice, ¿cómo le van a poner? Y le dice, pongamos, dicen el nombre, Washington. ¿Acaso es norteamericano? ¿Acaso tiene parientes americanos? Sí. ¿Es inglés? ¿Por qué le van a poner inglés? Y para terminar le dice, Washington no es un nombre, es un apellido. Dice, pongámosle Jesús. Ok, pongámosle, ¿acaso hace milagros? ¿Ha convertido el agua en vino? No le podemos poner Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque no es el nombre, sino que la persona que llevaba ese nombre tenía características. Y cuando la Biblia enseña que se piensa en el nombre, no es el nombre. Se pudo llamar Jesús, se pudo llamar Juan. Bueno, cuando vamos al original del nombre de Jesús, se le llamaba Josué, se le llamaba Jesús, se le llamaba todo lo que tiene que ver con salvación, Yeshua allá en hebreo y en otros otro nombre. ¿Por qué? Porque no es en sí el carácter de la persona. Cuando yo pienso en Jesús, no estoy pensando en Jesús nombre. Estoy pensando en el carácter de Jesús, su carácter santo, su carácter divino. De eso estoy pensando. Entonces, hermano, no es que usted le pone un nombre al niño y el niño va a ser igual que el... No, el realzar el nombre se lo da el carácter de la persona. Entonces, cuando se piensa en el nombre del Señor, se está pensando en este carácter de Cristo. ¿Quién era el Señor en aquel tiempo, verdad? Y eso tiene que ver con contemplar, con pensar en la hermosura de lo que es Dios, porque Él es hermoso y es lo que nos lleva a nosotros reflexionar. Si hay dos reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Lucas capítulo 24 versículo 15. Entonces todos los que pensamos en el nombre del Señor, hermanos, nos encontramos con que Dios llega. Y sucedió que mientras iban hablando y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. La gente cree que es el nombre, entonces hacemos camisetas y ponemos Jesús, en italiano Jesús. No, es el carácter de esa persona. Y entonces dice que ellos iban hablando de Jesús, porque qué bueno que en los momentos de dificultad usted, antes de recordarse del vecino o del abuelo, dice, ay, dice, tengo este dolor. ¿Qué es lo que hacía mi abuelo, mi abuelita? Ya, el huevo. Tráigame un huevo. La ruda. Porque eso así. Antes de recordarse de Jesús, piensa en Jesús. Y cuando pensamos en el nombre de Jesús, Él se aparece. ¿Sabe por qué se aparece? Porque Él oye. Porque Él está atento al escuchar de su pueblo. Iban discutiendo entre sí y Jesús mismo se acercó y caminaba. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Esa es la certeza que tenemos del Señor. Si pensamos en Él, Él llega. Ay, hermano, tengo un problema, no sé qué hacer. Señor, por favor, tú eres poderoso. Y Él llega. Qué lindo es el Señor, que no nos deja solo. Está siempre ahí para escuchar. Pero la atención del pueblo es la frase importante. Están atentos. Hoy es como quien diga, ¿y hoy quién podrá ayudarme? El chapulín se murió. Usted no tiene chapulín. Usted tiene a Jesús. Antes de que involucrar a otra persona en su problema, piense en el carácter divino y hermoso de Jesús. Las características. Cuando pensamos en el carácter de Jesús, pensamos en todo lo que Él dijo que haría por nosotros. Yo soy tu protector, yo soy tu sanador, yo no te voy a dejar, yo te voy a librar, voy a enviar ángeles. Si necesitas provisión, te llevo provisión. Si necesitas cuidado, te voy a cuidar. Si ya no tienes fuerza, te voy a dar fuerza. Ese es el carácter de Cristo, eso es lo que identifica. Por eso es que no es el nombre, es lo que Él es. Y en mi necesidad lo invoco y Él llega. Estamos cerrando esta parte. ¿Qué más dice acá? Se contaron, dice acá, vea. Entonces los que temían a Jehová también hablaron cada uno a su
compañero. Porque si ama al Señor, nos amamos entre nosotros mismos, porque somos una familia en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer, hermanos. Qué bueno que en medio de la necesidad usted no escape, sino que, oye, hermanos, contémonos. El contar tiene que ver con testimonio. ¿Sabes qué? En esta iglesia Dios nos ha bendecido. Cuando usted vea dificultades, ¿sabe qué? Ven a la iglesia, porque ahí cuando oramos, Dios ha hecho milagros. No en tal tiempo, en tal año yo estuve ahí, yo tenía un problema, el Señor me ayudó. Entonces, este tipo de testimonio ayuda a las personas que están pasando dificultades, que lo necesitan. O sea, no que en vez de alimentar una crítica, una murmuración, usted va dando testimonio de lo que Dios hace. ¿Qué el pastor? Dice el pastor que él tiene un montón de errores, pero Dios ha hecho cosas grandes ahí. Es que en esa iglesia hay gente que murmura, sí, ahí déjelo, que estamos esperando que se convierte, pero Dios ha hecho milagros. O sea, el buen testimonio, hermano, ese parte, y ama a su hermano. Imagínense que hay gente que es bueno para votar a otros de la iglesia y ellos se quedan. Hay hermanos que andan afuera y a mí me han dicho, mire, pastor, yo me salí porque el hermano tal me aconsejó que me saliera y él se quedó. ¿En serio, hermano? De andarle aconsejando a la gente cuando tiene malestar. Sí, yo pienso que váyase, mire, yo estoy acá, al rato también me voy. No, o sea, el buen testimonio tiene que ver no basado en las personas, ¿verdad? Sino basado en que el Dios al que nosotros le servimos y que lo ha hecho. Con defectos y errores de este hombre, Dios ha hecho milagros acá. Con defectos y errores de la congregación por todos los tiempos, los que han estado acá, Dios siempre ha estado acá haciendo milagros. Entonces eso, hermano, es el testimonio del cual nosotros le tenemos que decir. ¿Cómo podemos decir que el que no le sirve a Dios está bien y el que le sirve está mal? No, dice, acá te contamos, mira, cuando yo decidí servir, Él me ha ayudado, Él me ha bendecido. Este es el testimonio de esta gente que destruye un argumento, que quiere destruir personas. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia, y destruyendo todo argumento que se haya levantado en contra de la verdad. ¿Y cuál es el poder para destruirlo? El testimonio basado en lo que Dios hace. Dios hace maravillas. Él es poderoso. Dios hizo 3 cosas. Si Israel lo reverenció practicando el temor, si estuvo atento a saber que el único nombre que posee las características de un Dios verdadero era Jehová, ellos lo hicieron, compañero, diciéndole que Dios es capaz, lo había hecho por mucho tiempo y lo seguirá haciendo, y que no es verdad, que la gente que se aparta, que la gente que se olvida de Dios va a estar bien toda la vida. No es verdad. Ellos dijeron, te lo contamos con testimonios en nuestras vidas. Entonces, yo, porque Dios tiene un interés hacia nosotros. Usted está acá porque usted le dieron ganas de venir, porque Dios está interesado en usted. Yo no sigo acá porque ya, ay, hermano, me fascina, no, es porque Dios, he entendido que Dios está interesado en mí. Entonces dice que Dios se interesó. El mismo versículo. Y entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó. Wow. Dios oye. El que le hizo al sordo, ¿acaso no puede escucharnos a nosotros? Él escuchó. La palabra escuchar tiene una connotación como el inclinar el oído, escuchar de una pared a la otra, así con espíritu de chisme. Entonces Dios se inclina hasta el grado que escucha todo el murmullo de lo que nosotros estamos. Acá le cuento, pero que no lo sepa el Señor.
¿Ha visto la mirada altiva? Porque están los religiosos en las reuniones de Jesús y Él está hablando de las maravillas del Padre. Miraban uno a otro. Ellos andaban buscándolo, un error. Y entonces Jesús, en muchas oportunidades, se les quedaba bien. ¿Qué pensáis en vuestros corazones? Él oye. Todo lo oye. Todo lo ve. Todo lo sabe. A pesar que el pueblo se había rebelado contra él, pero los demás que lo pensar en él, en el nombre de él, y comenzaron a decir, dice que Dios les escuchó y estuvo dispuesto a que se escribiera un libro de memoria. ¿Por qué dice que la iglesia que va a ser levantada es aquel que tenga su nombre escrito en el libro de la vida? Hay un libro de memoria para el que piensa en él, para el que le cree a él, para el que le teme, para el que se separa para él, tu nombre. Y hay libros para los otros, porque en el juicio final se abrirán los libros. Pero dice que nuestro nombre debe estar escrito en el libro de la vida. 17. Mire que dice Dios en el 17. Y serán míos. Esa frase está diciendo Dios, estos serán míos. Eso dijo Dios. Ellos serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. No, porque los otros dijeron, ¿para qué servirle? Pero esto es testimonio de él, yo le voy a servir. Entonces el Señor les escuchó. Y el Señor dijo, por favor, el nombre de esa... mire, que no le importe a usted los problemas que pueden pasar donde se encuentra. Nunca deje de servirle al Señor. Sírvale, sea fiel, viva para Él, porque tu nombre permanece y eres pertenencia de Él. Dice que el que esté en sus manos nadie lo puede arrebatar. Somos de Dios. Somos de Dios, somos de Dios. El diablo sabe que somos de Dios. Él quiere arrancarnos, él quiere llevarnos, pero somos de Dios. Somos el especial tesoro. Pero si hay temor, pero si hay reverencia, pero si nos separamos para Dios, somos de Él. Somos tuyos. Cuando sienta la debilidad y se sienta, busque a Dios. Ahí David escribe y dice en una oportunidad, da la idea que hasta del palacio iba preguntando, ¿han visto al que ama mi alma? ¿Han visto al que me ama? Solo cuando se ama se busca a la persona amada. Si no, puedes ir por la calle diciendo, ¿han visto el que ama mi alma? Cuando ya no sientas deseos de buscar de Dios, ponte a clamar. ¿Alguien ha visto? ¿Alguien ha visto, hermano? No siento más deseo de servirle. No siento más deseo. ¿Alguien ha visto el que ama mi alma? Y te vas a encontrar con Él, porque Él escucha hasta el murmullo, el murmullar de las personas. Inclina su oído para escuchar y llega. Necesidades llega. Ahí van los hombres camino a Emao conversando y hablando de Jesús, y cuando menos piensan Él va con ellos. No lo reconocen, pero Él va con ellos.
cada vez que piensas en Él, Él baja para escuchar lo que tú pides. Te adoramos, Jesús. Cierre sus ojos.